Amados hermanos, vamos a compartir el Evangelio de Juan, capítulo 2. Y en esta mañana vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a leer en la medida que vamos avanzando en el texto. Me gustaría que usted tuviera frente a usted su Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 2. Pero antes de leer, quiero recordarnos algunas cosas importantes, y siempre lo hago en los sermones, porque nuestra mente a veces es un poco frágil, ¿no? A veces olvidamos algunas cosas, y si usted no tiene el hábito de estudiar semanalmente respecto del sermón que estamos viendo, yo le animaría a hacerlo, porque confiar en la capacidad que tenemos mental es muy probable que gran parte de lo que estudiamos las semanas anteriores lo olvidamos. Por eso es bueno estudiar. La mamá lo entiende muy bien cuando educa a sus hijos, ¿no? ¿Cuántas veces le tiene que repetir usted las cosas a sus hijos hasta que aprenden a hacerlas? Muchísimas veces, ¿no? Por ejemplo, ordena tu pieza. ¿Cuántas veces le tuviste que decir a tu hijo, ordena la pieza? Yo creo que perdí la cuenta, las veces que hemos escuchado eso, nosotros diciéndolo a los hijos y nuestras madres diciéndolo a nosotros, ¿no? Por lo tanto, la repetición y reflexionar en la palabra, en oración, es algo que los cristianos tenemos que hacer todo el tiempo. Y el apóstol Juan, cuando él escribe esta carta, ¿y por qué lo deja por escrito? Por supuesto, inspirado por Dios, iluminado por el Señor para traer esta palabra a la iglesia, es porque él tiene un anhelo en su corazón, y es una convicción que viene de Dios, que hay una gran necesidad en las personas en este mundo. Una necesidad que claramente es muchísimo más grande que toda necesidad física, incluso de las circunstancias que vivimos, por ejemplo, hoy día, que tiene que ver con la vida eterna. Para Juan es tan trascendente que esto marca un antes y un después en la vida de una persona que conoce a Cristo, que va a determinar su eternidad. Y por eso él está tan empeñado en explicar a través de esta carta quién es Jesús. Y él lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 20, que él quiere que las personas crean en Jesús, le conozcan y crean en él, porque creyendo en él tendrán vida eterna. Para Juan pueden haber muchísimas cosas importantes que el cristiano debe aprender, pero una que es meridianamente importante y realmente vital es que las personas conozcan a Jesús y creyendo en él tengan vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? Y el apóstol Juan toda esta carta la está desarrollando y desenvolviendo, como he dicho estas semanas, corriendo la cortina para que logremos ver la gloria de Dios y creer en Jesucristo y a través de él tener esta vida eterna. Por eso, cuando él utiliza ciertas palabras, como lo dijimos en la primera predicación, logos, está tratando con el racionalismo griego, pero también está usando otras metodologías, como por ejemplo, seleccionar 7 milagros que los va a desarrollar en esta carta, que él las llama señales. Él utiliza mucho la palabra señales, que es la palabra emeion en griego, que tiene esta idea de apuntar a una cosa maravillosa, algo milagroso, por supuesto. Pero lo que Juan está tratando de explicar, que lo importante no son los milagros, sino lo importante es la persona quien hace los milagros. Porque mucha gente sigue hoy día los milagros, busca sanidades, busca cosas que Dios le puede dar, pero no lo buscan a él. Y eso es vital, porque las señales en la Biblia y siempre los milagros, incluso los dones milagrosos que se ejecutaron y ha ejecutado la iglesia, siempre apuntan a que sean solamente señales, como una baliza, ¿no? Cuando usted va en la calle y ve una baliza roja, usted inmediatamente mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo importante no es la señal, lo importante es lo que está detrás de la señal. Los milagros no son lo importante, los milagros son simplemente algo para que las personas pusieran atención en aquel quien es Dios, Jesucristo nuestro Señor. Por eso las señales, por supuesto, sirven para girar, para que nos demos vuelta, pero también van a hablar del tipo de persona que está haciendo esa señal. Porque las señales que el Señor hizo son sobrenaturales. Nadie en este mundo puede hacer lo que Jesús hizo cuando Él caminó entre nosotros. Amén. Por eso vamos a ver la gloria de Jesús en los primeros 12 versículos. Vamos a ver la gloria de Jesús, cómo Juan nos muestra lo maravilloso y glorioso que es Cristo. Vamos a ver desde el verso 13 al 22 la autoridad de Jesús, que Él no es simplemente un milagrero,
Él es Dios y soberano Señor con toda la autoridad sobre este mundo. Y por supuesto vamos a ver en los últimos 3 versículos el conocimiento o la omnisciencia de la cual tenía Jesucristo cuando caminó entre nosotros. Como Él era capaz de conocer a las personas, a pesar de que a veces usamos máscaras, ¿no? Fingimos ser ciertas personas, pero el Señor nos conoce por dentro, desde lo más profundo del corazón. Entonces vamos a ir a la gloria de Jesús, los primeros 12 versículos. Y como les decía, la gente busca señales. Si nosotros pusiéramos un cartel allá afuera y tiráramos folletos por todo el mundo, milagros, venga a milagros, quiere sanarse de cáncer, venga, quiere prosperar, venga. Se va a llenar esto. Porque la gente busca milagros, porque las necesidades son infinitas, ¿no? La gente está detrás de los milagros. Lamentablemente, incluso iglesias han caído en eso, haciendo un mercadeo del evangelio. Pero hermanos, la Biblia nos muestra que estas señales son solo para que las personas lleguen a Jesús, le conozcan, doblen sus rodillas y entreguen su vida a aquel que les ama, es el Salvador, pero también es el Señor. Y cuando miramos esto que estamos viendo aquí, vamos a ir al verso 1, dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Es importante este contexto. Vamos a ver este primer milagro, que es la conversión del agua en vino. Y esto es importante, ¿por qué? Porque claramente es el primer milagro que Juan selecciona, pero es muy singular, porque cada una de estas señales que el Señor hace, Él también está resolviendo y atendiendo a ciertas necesidades que las personas tenemos. Y cuando el Señor hace esto, está en un contexto de una ceremonia matrimonial, de un matrimonio, y aquí el contexto es importante entenderlo porque los matrimonios en ese tiempo eran distintos a los de hoy día. No me refiero a la ceremonia en sí, sino que me refiero al tipo de convivencia que se daba en ese lugar. Hoy día los matrimonios, ¿cómo son? La gente tiende a buscar a los más íntimos, ¿no? La gente quiere un matrimonio íntimo, con los más cercanos, con los que más queremos. A veces por presupuesto, ¿cierto? Pero otras veces es honesto, ¿no? Es porque realmente uno quiere participar con la gente más cercana. En ese tiempo los matrimonios no eran así. En ese tiempo eran comunitarios. Era el barrio entero, el pueblo entero participaba del matrimonio. Era una fiesta del pueblo, de la sociedad de ese tiempo. Por lo tanto, si no entendemos eso, nos costaría entender la crisis en la cual estaba esa familia, porque imagínate toda la comunidad participando de la boda, bodas y matrimonios que duraban como una semana. Si se acababa el vino, se acababa la fiesta. Entonces, si se acaba el vino, la vergüenza, hermanos, para esa familia iba a ser muy grande. No solamente iba a quedar mal con los íntimos, sino que iba a quedar mal con toda la cultura, con toda la gente de su entorno. Sería muy vergonzoso entonces que algo así sucediera. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta que las necesidades que el Señor suple incluso pueden llegar a cosas como esa. Aunque nos parece extraño, porque cuando uno piensa en milagros, piensa en un cojo caminando, piensa en un ciego mirando, ¿cierto? Un mudo hablando. Pero aquí en este tema, que convierta el agua en vino, ¿qué importa? ¿Qué tan importante es? Bueno, al Señor le importan esas cosas también. El verso 3 nos dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Yo creo que aquí hay cosas que son bien prácticas, que nos van a servir en la vida también, que están relacionadas con el contexto. Es, por ejemplo, que a pesar de que Jesús está presente, faltó. Y eso nos enseña algo directamente. El hecho de que esté Jesús presente en nuestras vidas no significa que no vamos a pasar situaciones difíciles, como esta, ¿no? Y otras. Incluso cuando Jesús está con nosotros, hermanos, seremos probados para ser aprobados, aunque Cristo esté ahí, al lado nuestro. Es más, neotestamentariamente Cristo está en nosotros. Aunque Cristo esté en nosotros, no significa que no vamos a sufrir dificultades. Pero también nos muestra algo que es interesante. Cuando hay dificultades, debemos diagnosticarlas e intervenirlas con rapidez. María, como buena mujer, ella llegó a la fiesta, por supuesto disfruta de la fiesta, pero ella está observando, como muchas de nuestras hermanas que tienen una sensibilidad a darse cuenta de detalles, ¿no?
Tienen una capacidad impresionante. La mayoría de las mujeres tienen esa percepción de observar, ¿cierto? Esa agudeza de observar los detalles cuando hay algo que falta en la familia. Yo no puedo dejar de decir cómo a veces uno está en la casa trabajando, haciendo algunas cosas en la casa y de repente pasa la esposa y te dice, hay una llave arriba que está goteando y, oye, ese basurero hay que cambiarlo y la ventana no sé qué y la puerta y la chapa. Y uno pasa por todos esos lugares y jamás se da cuenta. Pero las mujeres tienen esa percepción. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen eso? ¿Lo han visto por ahí? Cualquier coincidencia, ¿cierto? Bueno. Pero hermanos, eso nos enseña algo. Que es importante atender los detalles. Es importante. Porque a veces esos pequeños detalles se pueden transformar en serios problemas. María reaccionó ante la necesidad de la familia, ella estaba observando, y era una invitada, que tendría que haberse metido, pero ella estaba invitada. Pero ella empezó a observar que faltaba el vino. Y empezó a darse cuenta que era necesario, y se dio cuenta que no era solo un problema que no hubiera algo para tomar, sino era el conflicto en el cual la familia se iba a quedar. Por lo tanto, a veces somos descuidados en no atacar los problemas cuando tienen que ser atacados. Levantamos la alfombra, lo dejamos debajo y nos olvidamos. Y son cosas que tenemos que tratar. Pero también, fíjense lo que María hizo. María no fue donde el maestresala a decirle, oye, mira, está faltando el vino. No fue donde el novio a decirle, mira, oye, va a quedar la embarrada aquí en tu fiesta. ¿A dónde fue él? Ella. A Jesús. A Jesús. Porque los dramas familiares, hermanos, no deberían convertirse en motivos para murmurar, sino para interceder. Nuestros problemas tienen que ser llevados a los pies de Cristo, no al amiguis, a la amiga, al amigo, al primo, ni a Facebook, sino a Cristo, quien puede resolver los problemas. Entonces esto es muy relevante porque en lugar de avergonzar a la familia, en lugar de exponer una situación y complicar la situación, ella fue a quien que puede sustentar y resolver los problemas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aclaremos esto porque pudiéramos pensar que Jesús fue mal educado, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Como llamándole la atención. En cierto sentido le llama la atención más con el segundo elemento de esa frase. El primero no, porque la palabra mujer en ese contexto no es ofensivo. Es la misma que Jesús utiliza en la cruz cuando encomienda a uno de sus discípulos a su madre. Dice, mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo dijo, discípulo, he ahí tu madre. No es una palabra ofensiva, pero sí inmediatamente está marcando una distancia. Comienza a marcar una distancia. Esta respuesta deja claro que el reloj mesiánico, que es dirigido desde los cielos, cuando Cristo tenía que entrar en escena, mostrarse como el Mesías y encaminarse a la última semana de ir a la cruz y de todos los padecimientos que él iba a tener, no podía ser controlada por María, sino tenía que ser controlada desde arriba. Y eso es relevante porque la hora de la crucifixión todavía no había llegado. Esa frase, no ha llegado el tiempo ha llegado, el tiempo se acerca. Usted lo va a ver en los evangelios muchas veces. Porque Jesús tiene claro cuándo es el momento exacto que viene desde el Padre, cuando Él tendría que ser entregado en la cruz. Y el hecho de adelantar milagros de manera pública aceleraba aparentemente el proceso de exposición de Él que lo iba a encaminar a la cruz. Por eso cuando María le dice, hey, hay problemas ahí con el vino, y le dije, hey, ¿qué te pasa, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Los milagros todavía no son necesariamente el momento de hacerlos. ¿Qué aprendemos de esto? Muchos quieren tomar en sus manos los problemas, pero hermanos, la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que hacer lo que el Señor dice y no apurar los tiempos. El verso 5 dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que Él os dijere. A pesar de que María había equivocado en esa frase y tomó una distancia a Jesús con ella reacciona bien. Ella le dice, ok, ¿qué tienen que hacer, jóvenes? Hagan todo lo que Él dice. Tenemos que aprender de eso. Porque a veces tratamos de nosotros resolver los problemas y tratamos de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Y no hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ese problema es muy
muy recurrente, hermanos, en nosotros los creyentes, que lo que Dios manda que debemos hacer, no lo hacemos, y lo que Dios solamente puede hacer, eso tratamos de hacer. María comprendió: hagan todo lo que Él os dijere. Ese es nuestro rol. Nosotros tenemos que tomar en fe lo que la palabra del Señor dice, hacer lo que nos corresponde y confiar, porque Él lo va a hacer. Miren, ¿por qué entonces Jesús estaba con esta idea de marcar una diferencia con su madre antes que ella respondiera a todo esto? Es porque María tenía que convencerse de que aquel que había sido su hijo sería su Señor, es su Señor. Y ella tenía que hacer este clic en su mente, de dejar de ver a Jesús tanto como su hijo y comenzar a verlo mucho más como su Señor. Porque eso le ayudaría incluso al momento de cuando él tuviera que padecer en la cruz. Si seguía viéndolo como su hijito y no lo reconocía como el Señor de su vida, su Salvador, su sufrimiento en la cruz, en la muerte de Cristo, sería insostenible. Mas ella comprendió que aquel privilegio que ella tuvo de tener al hombre al Hijo Santo en su vientre, era un paso en su vida, pero no iba a determinar toda su vida. Ella seguiría siendo una discípula, como todos nosotros, de Jesucristo el Señor. El verso 6 dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cada detalle en estas cosas pueden mostrarnos algo, no siempre, sobre todo en las parábolas, pero esto es una narrativa, y aquí hay un detalle interesante. Esas tinajas de agua, hermanos, las utilizaban los judíos para purificación, se lavaban las manos. Ellos utilizaban mucho los ritos de lavarse las manos, nos ayudaría mucho hoy día con el coronavirus, ¿no? Lavarnos las manos, esos ritos. De hecho, no sé si ustedes lo saben, pero en la peste bubónica en Europa, donde murió muchísima gente por esa peste, hubo ciertos sectores en España donde murieron casi todas las poblaciones. ¿Y sabes quiénes no murieron tanto? O casi no murieron, los judíos. ¿Por qué? Porque tenían el mandamiento de lavarse regularmente las manos. Así que, hermano, ya sabe, lávese las manos. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque el Señor está dando una señal. Para los judíos, lavarse las manos, esta limpieza exterior era muy relevante para ellos. Y Él comienza a cambiar y a dar ciertas señales del nuevo tiempo, de la nueva dispensación que se desarrollaría sobre la humanidad. Un tiempo donde marcaría Él una diferencia muy significativa. Las tinajas de agua, que eran este elemento para purificarse, serían reemplazadas con otra señal: el vino, que es tipo de la sangre. Y Él está dando esta señal, que estas ceremonias del Antiguo Testamento de lavarse con agua terminarían su uso, porque ahora el lavamiento real vendría a través de la sangre de Cristo. Es una señal muy significativa. Y cuando Él lo hace, cuando el Señor interviene milagrosamente, da señales, pero al mismo tiempo soluciona las necesidades de las personas. Él hace este milagro de renovación con mucha cantidad y también calidad. Si usted lo ve, Él agarró muchas tinajas. ¿Sabe usted qué capacidad tenían estas tinajas? 100 litros aproximadamente. Y Él agarra, ¿cuántas? ¿Qué dice su Biblia? ¿La está leyendo o no está leyendo? 6. ¿Tiene su Biblia a mano? ¿La tiene ahí? ¿Se imagina cuánto vino? 600 litros de vino. El Señor convirtió 600 litros de agua en 600 litros de vino. ¿Por qué esto es importante? Porque el Señor muestra que el Señor siempre hace las cosas con abundancia. Cuando Él convirtió el pan, multiplicó el pan y los peces, alimentó a muchísima gente. Y además de alimentar a muchísima gente, sobró. Ustedes van a escuchar frases en la Escritura donde habla de que Él hace todo en abundancia. Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Cuando habla de la bendición desde nuestro corazón, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque cuando Cristo llega a la vida y el Señor empieza a obrar en una familia, debiera manifestarse esa abundancia, porque Dios viene a dar abundancia en todos los sentidos.
Y eso marca una distinción muy notable a lo que debiéramos notar, por supuesto, en nuestra familia, en nuestra vida. Es hermoso entonces ver cómo este milagro especial, en este milagro Jesús responde a una necesidad genuina de la familia. Porque esta era una necesidad y de sus invitados, ¿no? Que era la vergüenza social. Si ustedes recuerdan el sermón anterior, Natanael fue expuesto de su corazón porque él era un hombre escéptico. Dios tuvo compasión con un hombre escéptico. Pero en este milagro también vemos cómo Dios tiene compasión con aquello que nosotros las personas también sentimos, que es la vergüenza de descubrir nuestra desnudez. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nosotros tenemos pecados, cuando tenemos cosas que no nos gustaría que otros conocieran, el Señor sí las conoce. El Señor conoce las necesidades muy profundamente. Y esto es muy típico. Aquí vamos a ver cómo la gente en sus necesidades es socorrido por Dios. El Señor vino y resolvió un problema para que ellos no quedaran en vergüenza, hermano. El Señor se ocupa de eso y el Señor muchas veces nos socorre incluso en eso. Otras veces nos va a exponer cuando es necesario. Otras veces va a permitir que nuestro pecado salga y se vea. Pero otras veces Él es compasivo y va a permitirnos que nosotros tengamos, Él nos cuida, hermanos, porque Él es nuestro Padre. Entonces, esto es muy práctico. El Señor Jesús dijo, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. El Señor está haciendo este milagro y no quiere que quede ninguna duda. Él está obrando en beneficio de esa gente. Dice, llénenla hasta arriba para que nadie vaya a decir, no, que le echó algún otro líquido, algo hizo aquí, hizo algún truco. No, esto es total, es un milagro total. Y claramente convertir agua en vino solamente lo puede hacer alguien que tiene el poder sobrenatural que tiene el Señor. Algunos me han preguntado, pastor, ¿cómo se hace eso? Yo no sé. Les gustaría, ¿no? Pero hermanos, debemos oír a Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que oír al Señor, oír a Cristo y hacer lo que Él nos dice. Y después tenemos que dejar el resultado al Señor. Si usted se fija en este milagro, el Señor le dijo, llenen las tinajas. A veces nos pide cosas que son extrañas, ¿no? Para nuestro pensamiento lógico. Como por ejemplo cuando nos pide respecto de perdonar cuando somos ofendidos. ¿Cómo? Cuando nos dice, ama a tu enemigo. Pero este milagro nos enseña esto. Tenemos que oír su voz, oír su palabra, hacer lo que Él dice y dejar los resultados en sus manos. El problema se produce cuando nosotros comenzamos a hacer lo que a nosotros nos parece y no hacemos lo que Él expresamente nos dice que debemos hacer. La tarea es nuestra, hermanos. El resultado del Señor. A nosotros nos corresponde llenar las tinajas, al Señor convertir el agua en el vino. A mí me toca obedecer su palabra a nivel de esposo, padre, hermano, siervo, pastor, y los resultados los debo dejar al Señor. Cuando nosotros intervenimos en jerga común, la regamos. La embarramos, hermanos. Cuando nosotros intervenimos porque queremos nosotros convertir el agua en vino, cosas que solo Dios puede hacer, más nosotros llenar las tinajas, algo que podemos hacer y debemos hacer, no lo hacemos, no cumplimos sus mandamientos. ¿Qué sucedió aquí? El Señor convirtió el agua en vino, aleluya, hermanos, porque Dios puede hacer esos milagros maravillosos. ¿Y qué sucedió? Verso 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ese hombre responsable de la fiesta no sabía que había habido un milagro, ¿no? Y él pensaba que el esposo había quebrado el protocolo estándar, ¿no? Respecto de servir el vino. Lo más lógico era servir el vino bueno cuando la gente todavía está consciente. Cuando ya está perdiendo la conciencia, sirven el otro, porque en las fiestas hay un dicho muy chileno, ¿no? Que se toman hasta el agua del florero. Claro, entonces tomar el vino bueno era lo más lógico al principio. Entonces para el maestresala era una locura. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Yo no quiero que suene, que se entienda mal esto, pero siempre cuando el Señor obra en nuestras vidas,
Lo mejor está por venir. Y esto no es una oferta comercial, es una verdad, hermanos. Porque cuando dejamos que Dios obre, aunque en el momento vemos una falta terrible, como le iba a suceder a esa gente, que esto era una locura lo que me iba a pasar. ¿Cómo voy a enfrentar esta situación? No tengo herramientas para enfrentarla. Va a venir una catástrofe sobre mi vida. Cuando el Señor dice que lo hagamos, lo mejor está por venir. Y tenemos que creerlo. Porque el Señor obra de esa manera. Porque al Señor le gusta que vivamos por fe, no por vista. El Señor dice, el que en hebreo lo dice, si no estamos por fe, si retrocedemos, no agradará a mi alma, dice el Señor. Al Señor no le agrada cuando solamente estamos tratando de avanzar sobre piso firme. El Señor quiere que obremos en función de su palabra. Eso es lo que Él nos está alentando a hacer. Y qué lindo, porque si es temas de matrimonio, si es temas de economía, si es tema familiar, educación de los hijos, cualquier área de nuestra vida, hermano, obremos de acuerdo a lo que Él dice. Hagámosle caso a María. Hagan todo lo que Él os dice. Porque veremos la obra del Señor en nuestras vidas, cuando Él así lo determine. Más debemos creer en su palabra. El verso 11 dice, y terminando esta idea del milagro, entonces este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Aquí vemos lo importante entonces de la señal. ¿Cuál es la importancia de la señal? Apuntar a Cristo. Que las personas vean a Jesús, crean en Él y creyendo en Él tenga vida eterna. Aquí vemos cómo los discípulos vieron el milagro y se dieron cuenta con mayor profundidad quién es Él. No están tan asombrados del vino. Uy, a ver, probemos el vino si es verdad. Ellos están asombrados de quién hizo esto. De que una persona frente a ellos tuviera poderes sobrenaturales. Y esto es relevante, hermanos, porque no se trata solo de creer que Jesús existe y es poderoso, sino someterse a su señorío, rendirse, hermanos, de rodillas a la soberanía de Dios. Porque hay mucha gente que viene tras los milagros, se asombra de los milagros, creen en los milagros, mas no creen en Él y no entregan su corazón y no entregan su vida a Cristo Jesús. Por eso, en esta primera parte, en estos primeros 12 versículos, Juan está apuntando a elevar a Cristo y mostrar su gloria. Pero luego de los versos siguientes, vamos a ver que ahora Juan va a comenzar a mostrarnos la autoridad de Jesús. Que Él no es solamente un milagrero. Y esto es importante. Él no es solo un milagrero. Él es el Señor. Por eso la señal apunta a quién es Él. Él no es un milagrero. Él es el Señor de toda la creación. Jesús deja, hermano, imagínense, deja una fiesta familiar y se va a otra fiesta. La fiesta de Jerusalén, la más importante, la Pascua, donde los judíos, la ciudad completa celebraba. Se fue de una fiesta a otra fiesta. Por eso al Señor le decían comedor y bebedor, porque estaba de fiesta en fiesta, hermano. Y eso no está mal. A veces los cristianos somos tan amargados, hermano, como si no pudiéramos celebrar. Hermano, los cristianos tenemos la lista más grande de razones por qué celebrar. Debiéramos ser los más fiesteros, hermano, y estar llenos de gozo. De repente, hermano, hay hermanos que tú les miras la cara y parece que ahí no hay alabanza, hermano, hay pura queja avanza, hermano, pura queja. Los cristianos debiéramos tener gozo en nuestro corazón. Y Cristo vivía en ese tiempo y además usaba esos momentos para interactuar con las personas y llevar el evangelio. Porque el Señor no se encerraba en un templo. El Señor estaba con las personas. Donde las personas están, en su necesidad. Claro, Él no se iba a embriagar, por supuesto. Él no hacía exactamente lo que ellos hacían. Pero Él estaba con ellos, compartía con las personas. La Pascua era un momento de alegría para los judíos, una fiesta muy importante, donde se quintuplicaba o sextuplicaba la población de la ciudad. Eso era un dolor de cabeza para el ejército romano. Recuerden que los judíos estaban bajo el imperio romano. Todo lo que era, digamos, el control de rebeliones
era por supuesto desarrollado por los soldados romanos. Por eso este tiempo era un poco difícil para estos soldados y tenían mucho temor de que hubiera insurrección, que hubiera violencia, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús nos muestra algo. Él abandona ese lugar para irse a la Pascua, para mostrar otro aspecto de su gloria, ¿no? De sus capacidades, porque Él es Dios. En el matrimonio vamos a ver que Cristo trajo misericordia, pero ahora en el templo Él ya no va a mostrar misericordia, Él trae juicio y disciplina. En el matrimonio Él convirtió el agua en vino, ahora en el templo Él toma el látigo y expulsa a los cambistas. Vamos a ver otra faceta de Cristo. ¿Cuál? El intenso celo por la casa de su Padre. Hermanos queridos, nuestro Señor, por supuesto, es misericordioso y es amor, pero también es justo, también es celoso. La Escritura nos muestra siempre estas dos caras, en cierto sentido, de la misma moneda, y no podemos disociar ambos aspectos de Dios. Dios es amor y fuego consumidor. El Señor fue misericordioso con la necesidad de las personas ahí en la casa, pero fue justo y disciplinario en el templo. Y no podemos disociar esta idea, porque cuando disociamos esta idea, nuestra comprensión de Dios está limitada. Necesitamos ver a Dios como un Dios de amor y misericordia, por supuesto. En nuestras miserias Dios nos socorre. En nuestras necesidades Dios nos socorre. Pero en nuestras rebeliones Dios nos disciplina. Y tenemos que comprenderlo. Solo la simultaneidad de estos rasgos, hermanos, cuando vemos al Señor en esta simultaneidad de sus rasgos, comenzamos a comprender quién es Jesús con mayor profundidad y vemos su gloria en ambos aspectos. Él ama al mundo, por supuesto. Dios ama al mundo y entregó lo mejor que Él podía dar, a Cristo mismo. Pero ese mismo Dios no va a dejar por inocente al culpable. No va a pasar. Hermano, no se engañe. Dios no puede ser burlado. ¿Se fija? Lo que el hombre siembra, eso cosecha. El mismo Dios lleno de gracia y misericordia, que es capaz de socorrer la vergüenza de una persona, es capaz de disciplinar duramente y eficazmente a las personas, hermanos. Porque es el mismo Dios. ¿Y qué vemos aquí? Vemos la casa de Dios convertida lamentablemente como un lugar de comercio. Verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, allí a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadeo. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermanos queridos, cambiar el uso de la casa de Dios e instrumentalizarla, hermanos, para temas de comercio, para rentar, hermanos, distorsiona la realidad de lo que es la casa de Dios. Pensar que la casa de Dios es un lugar donde vamos a obtener ganancias es un problema. No está de acuerdo a lo que Dios dice. Eso causa la molestia, la ira de Dios. Y lo digo no solamente pensando en esos cambistas y porque aquí afuera podamos transformar esto como en un mercado persa. Me refiero a que cuando venimos a la iglesia, al templo de Dios, y pensamos que eso es el lugar donde vamos a obtener solamente ganancias, y nos vamos al templo, además de recibir, a buscar el rostro de Dios, estamos cambiando el uso del templo. Porque el templo es el lugar donde nos encontramos con Dios. Hoy día neotestamentariamente nosotros somos el templo y podemos encontrarnos con Dios, pero acercarnos a Dios solamente por lo que Él nos puede dar es cambiar el uso de la relación con Dios. Nosotros nos acercamos a Dios por lo que Él es y no por lo que Él nos da. Y es triste porque uno observa estas cosas. La gente a veces va a la iglesia en busca de ganancias y no en busca de Dios. No van en búsqueda del rostro de Dios,
van en búsqueda de solo lo que Él puede dar. Es más, Dios claramente nos da y mucho, y nos va a dar en abundancia. Y lo dice y lo muestra Él en estos textos y en muchos otros, como Él da en abundancia. Pero hermanos, tergiversar la idea de nuestra relación con Dios como solamente Él siendo un proveedor, es restar dignidad a la gloria de quién es Jesucristo nuestro Señor, quién es Dios para nuestras vidas. Y por eso, hermanos, Él viene a limpiar su casa. Él limpia su casa, porque era un lugar solemne, era un lugar de dignidad, donde tendría que haber un murmullo de oración, donde tendría que haber, hermanos, realmente constricción en el corazón. Había ruido de animal y grito de mercaderes, donde tendría que haber quebrantamiento y peticiones continuas, hermanos, rogativas, hermanos. Había ruido de comercio, y eso no puede ser. Si nosotros nos acercamos a Dios, no puede ser solo: Señor, ayúdame en mi negocio, en mi proyecto, sino que yo debo acercarme al Señor y conocerle a Él, mirar su rostro. Lamentablemente, el dinero y la provisión, y no la gloria de Dios, es la motivación de muchas personas. La casa de Dios está siendo profanada, y hoy día no es en el templo físico, hoy día en nuestro propio templo, nosotros, a veces profanado por buscar solo lo que Dios quiere hacer. La reacción de Jesús, lo vemos aquí, es contundente, ¿no? Él usa palabras duras, reacciones tremendas, fuertes, que en nuestro contexto serían hasta pecaminosas, ¿no? Claramente Él no pecó. Él es Dios, Él trajo juicio. Él agarró la mesa y se las levantó, le tiró las monedas, los agarró a latigazos, echó los bueyes. Una cosa tremenda. Una vez un hermano me dijo: pastor, yo tengo ese celo santo en mi casa, de repente me dan ganas de dar vuelta a la mesa cuando no se hace lo que yo quiero. Ahí está el problema. Tu celo es tuyo, no el de Dios. Así que no vaya a usar de excusa eso en la casa, de dar vuelta a la mesa, que pastor, la Biblia dice. No. Cuando te pase algo así, lo más probable es que no es celo de Dios, celo pecaminoso. Incluso cuando tú dices: no, es que este hermano por su pecado, cuidado. Lo más probable es que sea tu celo y no el celo de Dios. Qué tremendo, porque nos damos cuenta aquí que Él nunca llevó a nadie a la fuerza al templo, pero Él sacó gente del templo a la fuerza. Cuando la gente va a su encuentro sin las motivaciones correctas. Porque la casa de Dios es un lugar para contemplar a Jesús. Verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. No les respondió lo que les preguntó. Ellos querían entender por qué hacía lo que hacía, y Él viene y les responde sobre sí mismo. Lo dice el texto: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo, porque Él está dando señales. Él está mostrando y apuntando a que Él viene a la cruz. Él viene a morir, a ser el Señor, a resucitar al 3er día y a dar salvación y vida eterna. Y la gente perdiendo el tiempo preocupado de sus problemas, sin entender la mayor y más profunda necesidad que tenemos, que es vida eterna. Teniendo eso, hermanos, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Por tanto, dice el texto 22, verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Le creyeron a Él. No solo creyeron en Él, sino le creyeron a Él. Ellos entendieron por todas estas señales quién era Él. ¿Quién era Él? Y eso tenemos que comprenderlo nosotros. ¿Quién es Jesús? Digno de respeto, de gloria, de honor. Y por eso el Señor purificó su templo, pero Él está mostrando que ahora venía un nuevo templo, una nueva era. Todo apuntaba a Cristo. Las señales del Antiguo Testamento el Señor las estaba cumpliendo, y Él estaba mostrando cómo Él sería el inicio de una nueva época. Betsy citó la escritura de Hebreos 1:1 cuando dice:
que Cristo, el Padre, habiendo hablado a nuestros padres en otro tiempo por los profetas, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Él comenzó a hablarnos de una manera tan diferente. Él es la exégesis principal de Dios. Él es la representación real y gráfica y total de Dios aquí en la tierra. Y la gente tenía que conocerla. ¿Qué tenemos que hacer hoy día en este mundo? Mostrarles a Jesús a la gente. Nosotros no tenemos que ir y estar contando solo testimonios, sino que tenemos que estar mostrándoles quién es Jesús, porque la gente no se va a convertir por los testimonios, se va a convertir cuando crean en Jesús y creyendo en Él tengan vida eterna. Vemos la gloria de Jesús en los primeros 12 versículos, vemos la autoridad de Jesús hasta el verso 22, y ahora vamos a ver, hermanos queridos, el conocimiento que el Señor tiene de las personas, su omnisciencia. Y esto es muy importante porque es la plataforma de lo que va a suceder en los siguientes capítulos. Verso 23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Qué impresionante Jesús, porque además de ser glorioso, además de ser el Señor con toda la autoridad, Él conoce lo que tenemos por dentro. Y es bien tremendo porque en esta actuación pública donde Jesús está aquí, ¿cierto?, exponiéndose, mostrándose, sus milagros comienzan a ser vistos en Jerusalén, y esto comienza a tener, por supuesto, una intensificación de los problemas sobre su propia vida. Nos vamos a encontrar en el próximo capítulo con Nicodemo, que él ya está muy inquieto por lo que está pasando. Él está viendo que hay un hombre que está haciendo milagros, está mostrando señales muy, muy relevantes, pero lamentablemente, como nos vamos a dar cuenta, y así pasa con mucha gente, la gente se impresiona por lo que el Señor puede hacer, pero no le conoce. Desafortunadamente, la fe que tenía Nicodemo era una fe espuria, era una fe no suficiente, no era una fe salvífica. Él necesitaba nacer de nuevo. Él estaba impresionado por lo que Jesús hacía. Él se acercaba a Jesús por lo que Él puede hacer, pero no conocía a Jesús. Hermanos, a través de los años de pastorado, me ha tocado ver esto también. Me ha tocado observarlo. Cómo la gente se acerca a la iglesia, a las iglesias y a la iglesia, buscando suplir sus necesidades, algún milagro, que los casemos en el altar, que les ayudemos a hacer frente a un problema, que les ayudes en algún sentido. Pero lamentablemente, y lo digo con dolor, las personas cuando reciben su milagro, se van. Porque en realidad no están interesados en Jesús, sino solamente en lo que Él puede dar. Hermanos, una cosa es reaccionar frente a un milagro, otra muy distinta es comprometerse con Jesucristo y permanecer en su palabra. Eso es muy diferente. Aunque esta gente, nos dice este texto, que creían en Jesús, creían en Él porque veían los milagros, ellos no tenían la fe suficiente. Aunque ellos creían en Jesús, Jesús no creía en ellos. Jesús no se confiaba de ellos, dice la Escritura. Ellos eran personas que tenían una creencia superficial, desprovista de un elemento esencial, hermano, la necesidad de recibir perdón, arrepentimiento por sus pecados. Llevan vidas de pecado y solamente van a Dios para suplir una necesidad. Jesús los conoce antes que ellos conozcan a Jesús. Así como Jesús conocía a Natanael, antes que Natanael conociera a Jesús, Jesús conocía a las personas en su corazón. Cuando la gente va a Dios, cuando tiene problemas. Y esa es catalogada por el propio Señor como una fe débil, espuria. Él conocía a esa gente, las conoce, mas Él tiene compasión, sigue proclamando el Evangelio. Y hermanos, y aquí quiero ser claro, hay un peligro muy grande. Un peligro muy grande, y quiero ser muy enfático, hay un peligro muy grande en confundir la fe que salva con esta fe espuria.
Es un peligro muy grande. Porque la diferencia entre una fe espuria y una fe salvadora es crucial. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿La vida o la muerte? Como enseña la Escritura en Santiago 2:17. Es una diferencia entre los malvados que irán a condenación eterna y aquellos que entrarán a la vida eterna. Mateo 25:46. Es una diferencia entre los que van a escuchar un día, bien siervo fiel, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Y aquellos que escucharán, nunca te conocí, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Esa es la diferencia entre la fe que salva y la fe espuria. La fe de aquellos que se acercan al Señor porque ven en Él una divinidad que les puede ayudar, y la fe que salva, que reconoce que Él es el Señor por sobre todas las cosas, y la necesidad de que doblen sus rodillas y confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor y vivan para Él. Es tan dramático. Juan está abriendo la cortina. Juan está mostrándonos quién es Él. Él no es un milagrero que viene a resolver solo tu vida. Él es el Señor a quien le debes tu vida y debes seguir todos los días que Él te dé vida en este planeta. Amén. Por eso nos muestra la distancia que hay entre Él y nosotros. Nos muestra la diferencia que hay entre Dios y sus criaturas. Nos muestra esa profunda diferencia, esa capacidad que Él tiene que nosotros jamás. Nosotros podemos tener percepciones, ¿no? Sobre todo nuestras hermanas, como cuando entra un hijo y lo ven extraño, ya como que cachan que en algo anda, ¿no? Las mujeres tienen esa percepción. Pero el Señor no está tratando de entender lo que pasa dentro de nosotros. Él nos conoce. Él sabe por qué haces las cosas, qué te motiva, qué no, qué ocultas y qué no. A Él no le vamos a esconder nada, porque Él es el Señor. Pero el Señor puede extender compasión sobre nosotros, y lo hace. Jesús caminó entre nosotros justamente para estar cerca, para no ser solo una agencia consultiva y resolutora de problemas, sino para ser el Señor de nuestras vidas, muy cercano con nosotros. Por eso también es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado al arrepentimiento si estamos lejos. Si el Señor es esa agencia sobre la cual nosotros vamos cuando necesitamos algo, el Señor nos está mostrando que Él nos conoce y que está clamando a nuestro corazón. Y hoy día, a través de este predicador les viene y dice una vez más, arrepentíos y convertíos, enderezad vuestras veredas, hermanos, vengan a Cristo, porque Él puede perdonar sus pecados y ordenar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.